como el día de hoy estaba hablando yo, empezó a hablar y yo decía, creo que ese hombre está hablando de la Biblia. Y entonces le pregunté a mi esposa, ¿y este señor qué es? Pastor, cura, sacerdote, ministro, ¿qué es? Y me dijo, no, pues es doctor, así como tú. Es más, tiene varias carreras. Y dije yo, ah, caray, ¿cómo está eso? Pero está hablando de la Biblia. Y entonces, ya saben que nosotros como latinos, como hispanos, y sobre todo los mexicanos, cuando te preguntan algo, tú siempre tienes una respuesta. ¿A poco no? Te preguntan de lo que sea y tú das tu respuesta, sea la correcta o no sea la correcta, pero uno no se queda sin hablar. Yo no conozco muchas personas que le preguntas algo y que te digan así, no sé, así sin ningún problema. La mayoría de las personas tratan, no, pues mira, y algo dices. Y entonces yo quise cuestionar a este que era doctor, que es, y le dije, oye, ¿cómo sabes tú tanto de la Biblia? Porque la mayoría dice conocer a Dios. ¿A cuántos les has preguntado si conocen a Dios? ¿A cuántos le ha preguntado a alguien? ¿Sí han preguntado? ¿Sí? ¿Y qué te han contestado? Pues que sí. ¿Y será la respuesta correcta? Yo le estaba preguntando a este doctor que cómo sabía tanto de la Biblia y entonces que me empieza a cuestionar, como dicen, me la regresó. Me dijo, ¿y tú qué eres? Y le digo, ¿a qué te dedicas? Le dije, pues soy cirujano. Y bien seguro, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿y eres bueno? Y yo, pues algo le tenía que contestar, ¿verdad? No me voy a quedar así como que no sé. Entonces le dije, pues yo creo que sí. Y me dice, ¿y por qué crees que sí? Y entonces ya me puso ahora sí a pensar. Y entonces le dije, bueno, pues yo acabé lo que se llama una residencia, 4 años en un hospital, donde te enseñan a hacer cirugías, te capacitan, te hacen un examen, lo pasé, entonces pues quiere decir que soy apto para lo que estoy haciendo. Yo creo que sí. Ah, me dice. Digo, pero bueno, yo te estaba preguntando a ti, no tú a mí. Le digo, ¿cómo es que sabes tanto de la Biblia? Y me dijo, pues he estudiado un poco. Dije yo, pues yo creo que más que un poco. Y entonces fue cuando le dije, ¿y tú me podrías enseñar? Porque yo me di cuenta que yo no sabía nada. Me dijo, sí, ven el próximo domingo y empezamos. Y ahí estuve con él 16, 18 años estudiando. Pero he visto que la iglesia en este tiempo, el viernes dimos un taller acerca de por qué yo no avanzo en mi vida espiritual. Pero me he dado cuenta que no podemos hacer algo que no sabemos. No podemos actuar en algo que no conocemos. Entonces, si ahorita tú le preguntas al de al lado, te invito a que le preguntes, ¿qué tanto has crecido en tu vida espiritual? Pregúntale ahí al de al lado, ¿qué tanto has crecido en tu vida espiritual? Porque miren, han visto en la calle, sobre todo varones, ¿verdad? Varones que andan con camisa de tirantes, pantalones deportivos, esos que se les aprieta y se le ven así los músculos y se les ve acá el conejo, ¿verdad? Y andan así en la calle, ¿sí los han visto? Se les nota que tienen una vida física, ¿sí? Que van al gimnasio y le invierten tiempo a la proteína y bajar carbohidratos. O sea, se les nota que tienen una vida física, que le dan culto al cuerpo, ¿sí? Y hay otros que también se les nota cuando se nos empiezan a hacer así unas llantitas y así ciertos depósitos por ciertas áreas, pues dicen, no, se le nota también que le invierte al cuerpo, ¿verdad? Ese es el crecimiento en lo físico, en el cuerpo. Pero, ¿me pones la primera? Pero me he estado dando cuenta que todos tenemos una respuesta para todo, pero a veces no es la correcta.
Entonces, creemos algo, pero vivimos otra cosa. Y cuando las cosas no riman, hay un conflicto en el interior, en la mente y en el corazón. Y yo espero que en este día, con lo que Dios nos va a hablar, tú puedas ver acerca de tu espíritu. Entonces, hay personas que dicen, yo sé que también has escuchado esta pregunta, ¿quieres lo mejor para tu vida? ¿Y qué dice la gente? Pero a veces hay gente que dice, pues si tú quieres lo mejor para tu vida, espera el tiempo de Dios. Pero esa no es la respuesta correcta. Porque hay cosas que ya debías de haber hecho y no haces por estar esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es igual que nuestro tiempo. Hay gente que dice, no, pues si Dios, ¿cuántos hijos vas a tener? Los que Dios mande. Y luego si hay subsidio, pues con más ganas. Pero eso no es lo que quiere de Dios. Nosotros tenemos que programar, nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, de las finanzas, de lo que damos con nuestros hijos. En todas las áreas, nosotros, la Biblia dice que debemos de ser buenos mayordomos. ¿Y qué pasa en el área espiritual? ¿Me pasas la que sigue? En el área espiritual empezamos a ver, aquí lo vemos en 2 Corintios 3:17, dice, ahora bien, el Señor, ¿qué dice? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo vieron al que andaba entregando las aguas y los sándwiches? Digo, se supone que es algún alimento era, ¿verdad? Se veía así como que, ay no, que vaya a pensar de mí que le doy un sándwich, va a creer que... se veía así como medio atado, como que no le quería entrar, o se veía que iba con libertad a dar. ¿Cómo vieron a la muchacha que auxilió a la que se estaba desmayando? ¿La vieron así como diciendo, no te metas porque te puedes meter un problema, te vayan a demandar? ¿O la vieron con libertad? La ayudó, fue y sacó el agua, dijo, ahorita vengo y la pago, y fue y la ayudó y luego regresó a pagar. ¿Estaba atada? ¿Y por qué nosotros no podemos dar? Piénsalo. ¿Eres libre? Libertad quiere decir que, por ejemplo, este reloj que yo hoy tengo, lo voy a regalar. Yo tengo libertad para regalar el reloj. Se lo das a tu esposo, por favor. Libertad es que las cosas no te hagas esclavo tú de las cosas, sino que tú tengas la libertad. Ay, me gustaba mucho. Ay, no. Porque como quieren las cosas aquí se van a quedar. Espero que cuando ella le diga, oye, fíjate que tengo un regalo para ti. Diga, ¿cómo? Sí, mírate, te regalaron esto. ¿Cómo te sientes cuando te regalan algo? Contento. ¿Y cuando los das? ¿Te sientes libres para dar? Ay, no, cómprale de $25. No, ya más, ya no. Ya es bueno, ya es mucho dar $25. Pues ¿quién es o qué? Porque a veces damos de acuerdo a las personas que nos interesan. En cambio, cuando tenemos libertad, podemos actuar de una manera diferente. Pero a veces no podemos servir a Dios, a veces no podemos dar a la gente, a veces no podemos representar, porque no sabemos. ¿Cómo? Si no, piénsalo ahorita que te lo acabo de decir. Dios dice que es espíritu. Y si tú no ves al espíritu, como que a quién le hablas, como que a quién le preguntas, cómo interactúo, si es espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24, aparte de esta que acabamos de ver, dice en Juan 4:24,
así literal, clarito. Dice, Dios es espíritu. Búscalo ahí en tu Biblia, Juan 4:24. Y luego dice, y los que le adoran. Hay gente que no puede adorar, que no puede cantar, está la alabanza y están así. ¿Tú le llevarías serenata, varón, a una mujer que tú no conoces? Yo acompañaría al que la conoce, con tal de ir en la bola y el relajo y todo eso, y a ver qué cara pone y qué pone él. ¿Sí saben algunos de eso? Pero si tú no conoces a una muchacha, ¿le vas a ir a llevar serenata de repente? Capaz que te avientan el cubetazo de agua, ¿verdad? Bueno, así pasaba antes. Ahora a lo mejor le llaman a la policía y he visto que ese es parte del problema por el cual nosotros decimos que estamos crecidos en el Espíritu porque tenemos una respuesta. Sí, yo ya crecí en el Espíritu, sí, ya estoy yendo a un lugar en donde ahí se me enseña. ¿Y por eso ya quiere decir que has crecido? Pásame la que sigue. Yo les decía que, como lo del cuerpo, hay un crecimiento. ¿Han visto el crecimiento de una persona? Ustedes, sobre todo los que somos abuelos, pues ya has visto crecer gente, tus hijos, tus nietos. Entonces ya más o menos sabes cómo es la cosa eso de que van creciendo, ¿sí? Pero cuando no se toman buenas decisiones y el hombre embaraza a la mujer antes de casarse y están de 13, 14 años, de repente les dan una cosa chiquita así envuelta en pañales y dicen, ¿qué es esto? Y de repente le abren y te avienta el chisguete y dices, ¡ay, trae agua! Pero ese bebé va creciendo y se vuelve luego un niño y luego un teenager y luego un joven y luego un adulto y así, hasta que llega a, como dice la Biblia, a ser ancianos, los de más tiempo y experiencia. Pásame lo que sigue. Lo mismo pasa en el espíritu. En el espíritu hay personas que son bebés. ¿Cuáles son las personas que son bebés? Te invitan a un lugar y te dicen, mira, acepta a Jesucristo en tu corazón, porque la Biblia dice que a partir de ahí tú vas a ser un hijo de Dios. Y todos así como, ¿cómo? ¿Y entonces no era? No eras una criatura, pero eres hijo de Dios a partir de que tú lo crees, que tú lo invitas, entonces a partir de ahí eres adoptado por él. ¿Adoptado? Pero eres un bebé. ¿Cuándo han visto que el bebé salga de la cuna y se brinque los barrotes y vaya a la leche y caliente el agua, se sirva la leche y se vuelva a trepar a su cuna y se ponga glu, 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 glu? ¿Verdad que un bebé no puede hacer eso? No, porque es un bebé. En lo espiritual pasa lo mismo. Cuando venimos y se nos empieza a dar el alimento, dice, como lechita. Ay, el pastor dijo hoy que yo como hijo soy un regalo de Dios para mis padres. Y te sientes bien, y dices, wow. Y los jóvenes cuando les decimos eso en los campamentos se quedan así como que, entonces no soy la oveja negra de la familia. Y empieza a haber un cambio. Y empieza a crecer. Y dentro de ese crecimiento espiritual, la que sigue, hay etapas que como cristianos todos tenemos que ir escalando. Primero, aprender. Luego ya te metes un poquito más y dices, oye, mira, voy a ese taller, oye, mira, voy a ir a tal actividad. Empiezo a dar mis primeros pasos. Primeros, lo dice la Biblia, rudimentos. Y así, hasta que llegamos a ser unos adultos en el espíritu. Y yo quiero resumir en 7 puntos lo que tú y yo debemos de saber para ver en qué paso vamos.
Porque a veces creemos que ya somos muy espirituales y de repente el enemigo se aprovecha de nosotros y nos empieza a meter cosas, ideas en la cabeza, enfermedades, dolores, tristezas, y entonces ese que se creía y como dicen los chavos, se poncha por no saber verdaderamente cuál es mi crecimiento espiritual. Hay gente muy aventada, como los jóvenes, apenas conocen la pizza. Quiero desayunar pizza. I need a breakfast pizza. I am working pizza. I am sleeping pizza. O sea, y quieren pizza a todas horas. Y no sé si les ha pasado a alguien que tú conozcas que de repente pues ya le dio diarrea, ya le dolió el estómago, está vomitando, porque ¿se qué? Se indigestó. Y a veces pasa eso espiritualmente. Y entonces la gente dice, no, mejor ya no quiero servir, no, yo mejor no cuenten conmigo, pues cuenten con esto, pero no cuenten con esto otro, porque no estamos acorde con lo que pensamos, con lo que hay adentro de nosotros. Pásame la que sigue, la primera característica. Entonces, la primera característica para saber espiritualmente cómo está el asunto es que tú debes de tener la certeza de que has nacido de nuevo. A ver, pregúntale ahí al de a tu lado, ¿has nacido de nuevo? Vele la cara. Ahí en la cara tú vas a saber si sí sabe, si nació o no nació. Porque a lo mejor algunos dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? Para los que ya han estudiado un poquito más la Biblia, que van a casa y leen lo que aquí les explicamos, recordarás la historia de Nicodemo. Y si no te la sabes, te invito a que la busques, a Nicodemo, en el libro de Juan. Nicodemo era un erudito en las Escrituras, like a teacher. Era el maestro de las Escrituras de aquel entonces. ¿Conoces a alguien así? Que se la sabe todas. Dices, oye, ¿tú sabes qué dice 1 de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no tenga más tenga vida eterna. Amén. Que te las recita así todas. ¿Sí? Pero Nicodemo era eso, era un maestro en las Escrituras. Sin embargo, cuando Jesús fue y le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Se quedó. What? I don't speak Spanish. What do you say? Que necesitas nacer de nuevo. No, I can't. ¿Cómo me voy a meter adentro del vientre de mi madre? Ya estoy grandecito. No entendía, porque espiritualmente no había nacido de nuevo. No puedes hacer algo que no sepas. ¿Cómo se dice tacos en chino? Todos saben lo que son los tacos. ¿Hay alguno que no sepa qué es tacos? Mexican tacos. Todo el mundo sabe que es un taco. Pero a ver, ¿cómo se dice en China? ¿Cómo se dice en chino? ¿Cómo se dice? Un amigo me vaciló un día y me dijo, licos. Ricos. No podemos ir a donde no sabemos. No podemos hablar con quien no conocemos. Entonces, cuando le dice Jesús a Nicodemo esto, en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12 y 13, dice, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, les dio el derecho, el poder de ser llamados o de llegar a ser hijos de Dios. Tú has hecho una oración donde tú aceptaste a Jesucristo, tú lo has creído en tu corazón, a partir de ese día tú eres llamado a ser hijo de Dios. Antes no, aunque tú creías que sí, pues no. Como le pasó a unos que vienen de Centroamérica que les dijeron que los iban a pasar a Estados Unidos. Y hay un río que está en Reynosa que se llama La Ribereña. Todavía está dentro de México.
Y entonces un grupo de personas vieron que venían estas gentes que cruzaron ese río y que salieron del otro lado. Y en el otro lado ya estaban, ya cruzamos. Te tengo una mala noticia. Ellos pensaban que estaban en donde les habían dicho. Oh, sorpresa, nada más estaban mojados, seguían en el mismo lugar. Entonces, cuando nosotros creemos algo no quiere decir que por eso sea así. Pero cuando nosotros vamos y vemos lo que dice la Escritura, aunque no lo creamos, es así. Ahora, hay ciertas cosas que se hacen efectivas cuando tú las crees, porque entonces las haces y compruebas que es cierto. Pero si yo no creo y porque yo no creo no lo hago, no va a haber resultado. Entonces, tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tus papás, no tiene nada que ver con tus amigos, no tiene nada que ver con tus familiares. Hay familias que el papá y la mamá son cristianos, vienen a la congregación y haz de cuenta que ya tienen todos estos 7 puntos que vamos a ver ahorita, no me quiero adelantar, pero el hijo y la hija no, o el hijo sí, la hija no. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado, no se les ha explicado que es una cosa personal. El ser cristiano es una decisión personal. Pueden haber sido cristianos tus abuelos, tus tíos, tus padres, pero si tú decides que no, pues no. No te van a llegar las bendiciones porque tus abuelos o tus padres sean cristianos. Sí hay ciertas bendiciones, pero hay cosas muy personales que Dios quiere que tú le conozcas. Y entonces, como es un asunto individual, nosotros debemos entender que nosotros somos hijos, pero adoptados. Los hijos, los primeros, es el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que nosotros fuimos injertados. O sea, el original era un limón y tú le pones una rama con ciertas características y se la amarras ahí para que eso se pegue al árbol del limón, tome los nutrientes y da mangos. Nosotros así fuimos injertados. Éramos pueblos que no venimos de los judíos, a lo mejor algunos sí, pero no todos. Dice que los gentiles, los que eran de otros pueblos en aquel entonces, que no eran de los judíos, se injertaron, se volvieron hijos, como decir ahora, adoptados. Y entonces cuando tú entiendes eso, que has nacido de nuevo, que ya vas a tener que empezar a cambiar ciertas cosas por convicción, no porque te lo digan, empieza tu crecimiento espiritual. Has nacido de nuevo. Eres un bebé. Pero en el número 2, tú tienes que dejar que tu crecimiento no sea por lo que tú haces. Hay gente que cree que porque hace muchas cosas para la iglesia, hace muchas cosas de a donde le digan, va y ayuda y esto y el otro, y no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es lo que yo haga, sino lo que yo deje que Él haga en mí. En Efesios 5, del 15 al 18, ahí está la cita para que la apuntes, yo te la voy a leer, dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. ¿Por qué? Porque todos los que no son cristianos, todos los que están, por decir, sin el Espíritu de Dios, te van a empezar a señalar. Ay, sí, tú. Y bien que echabas mentiras antes, y ahora ¿por qué ya no? Ay, antes sí te ibas de parranda, ¿verdad? Y te echabas tus buenas, y ahora ¿por qué no? Entonces te ayudan a que crezcas, ¿verdad? Y pues porque pues, ya no me gusta, y tú estás por dentro, sí me gusta. Ya no quiero, y sí quieres, pero estás dando pasos y le pides a Dios
Señor, que tu espíritu me llene del poder para dejar de hacer lo que yo ya sé que no debo de hacer. Porque todos sabemos lo que no debemos de hacer. Hay algo dentro de nosotros, en el chip, hay algo que nos dice, no hagas esto. Y ahí vas y lo haces y lo dices, ay, sabía que no lo tenía que hacer. Pero lo hacemos. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y nos empieza a hablar, dice, ten cuidado cómo andas, cómo hablas, qué dices, qué piensas. No seas insensato. Mira qué bonito le está diciendo aquí. La recomendación que le está dando Pablo a esa gente. Imagínate que a ti te dijeran, no seas insensata. No, pues ya no vienes, dice, no, ves ese pastor Puchi, te la pasa regañando a la gente. Sin embargo, Pablo se lo estaba diciendo para que ellos crecieran espiritualmente. No los estaba regañando, no les estaba diciendo malas palabras para que fueran pensando mal de él. Lo que él quería era que crecieran espiritualmente. Y entonces le decía, sean sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que les está hablando Pablo. Así pues, no sean necios. No, hombre, yo ya me hubiera ido. Si andas pensando tú en quedar bien con alguien, dices, no, con este no quiero quedar bien, me está regañando. Pero si tú quieres crecer espiritualmente, tú empiezas a decir, a ver, ¿qué? Pues dígame y lo que tengo que cambiar, lo cambio. Yo quiero crecer, no quiero ser un bebé de pañales siempre. A ver, imagínate tú ahorita de pañales. Que todos saliéramos ahorita con pañales allá a la calle. Que nos vieran espiritualmente. Sí nos ven. El que está crecido espiritualmente ve al que está menos. Pero como ya cambió, entonces en vez de mira qué ridículo, traes pañal. Imagínate a un bebé, reírse de un bebé porque trae pañal. Eso es lo normal, ¿no? O a ver, ¿qué mamá cuando le pone el pañal a su bebé de 6 meses? Mira de pañal. Como que la que andaba mal de la mamá, ¿no? Dice, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y esos son los primeros pasos que tenemos que empezar a hacer si queremos crecer espiritualmente. Bueno, yo quería hacer esto en mi vida, pero voy a hacerle caso al pastor. Hoy en la noche voy a orar y le voy a pedir a Dios, dime, ¿qué quieres tú para mi vida? Ya me di cuenta que ahora soy tu hijo. Ya me di cuenta que me perdonaste mis pecados. Ya me di cuenta que por el rumbo que iba a la deriva. Y tú me has sanado, me has rescatado. ¿Qué quieres tú con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que está diciendo aquí en Efesios 5, del 5 al 18. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y luego dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahora, todos aquí sabemos cómo una persona queda borracho. ¿Verdad que sí? Todos sabemos. Pues nada más ponle una botella y que se la acabe y vas a ver que cualquiera se pone borracho. Bueno, a menos que sea de los que se tienen que tomar 2 botellas para ponerse borracho. Pero, ¿y cómo somos llenos del Espíritu? ¿Cada cuánto tú te llenas del Espíritu? ¿Cada cuánto tú te sientes y entras en esa comunión con Dios y le dices, lléname de tu Espíritu? Y entonces, como tú se lo empiezas a pedir y ya tienes una comunión y ya le conoces, estás en ese momento y entonces no sabes por qué, pero empiezas a llorar y te da gusto llorar. Y de repente empiezas a reír y quieres seguir riéndote porque sientes un gozo que antes no sentías. O empiezas a soltar las preocupaciones y dices, no importa, dicen que me van a quitar la casa, que me van a quitar el carro, ya me di cuenta que era porque era un mal mayordomo, pero como ahora me estoy metiendo y el Espíritu de Dios me está llenando, yo sé que me va a dar sabiduría y el día de mañana yo me voy a levantar con un plan y voy a ir y tocar la puerta y sé que se va a resolver este problema porque el Espíritu de Dios
está conmigo, porque el poder de Dios está conmigo, porque soy un hijo de Dios y Dios ama a sus hijos. ¿Y cómo te levantas al otro día? ¿Para dónde, Señor? ¿Quién me va a regalar otro carro? ¿A qué banco voy para que me alarguen la deuda? Y ahora sí voy a ser buen mayordomo. ¿Dónde hay clases de mayordomía? Yo quiero tomarlas. Empieza a cambiar tu voluntad para que empieces a hacer la voluntad de Dios. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu de Dios no está trabajando en esas cosas que solo Él puede hacer. Hay gente que está estancada y no se ha dado cuenta. Tiene todo para hacer un montón de cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no ha podido perdonar. Y entonces yo me creo que soy muy espiritual porque ya me di cuenta que lo tengo que perdonar. Ya me di cuenta que estaba más herida esa persona, él o ella, y por eso me agredió, me atacó o buscó mi mal. Pero no lo puedo perdonar. Y entonces me quedo estancado. Y yo ya debería de ir como en la tercera figura de las que los vimos, pero estoy entre los pañales y los primeros rudimentos. A veces sí hago, a veces me siento mal, no hago. A veces llenan mis expectativas, sí hago. A veces no llenan mis expectativas, no hacen lo que yo digo o lo que yo quiero. Pues no, ahora se amuelan. No cuente conmigo. Como un teenager. Porque ¿cuántos en casa tienen al teenager? Bueno, eso ya pasó, yo creo, desde hace 3 semanas que empezamos a hablar de estas cosas, ¿verdad? Ahora todos quieren ir a tirar la basura. Ahora todos quieren lavar los trastes. Ahora todos quieren ayudar. ¿Por qué? Porque es mi casa. Porque yo sé que si yo sirvo, Dios me va a dar. Y empieza la conversión, la transformación en la mente. Pero yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios haga sobre mi vida, para que pase a la tercera característica. La tercera característica, si tú te vas dando cuenta, primero tiene que venir el Espíritu de Dios. Y luego yo debo de dejar que el Espíritu de Dios haga en mi vida. Pero número 3, yo tengo que empezar a poner de mi parte. Yo tengo que tener un crecimiento espiritual que se basa en el conocimiento, en una experiencia de la gracia de Dios. Es cuando ya te empiezas a traer tu cuaderno y empiezas a apuntar, y yo quiero ver si es cierto lo que el pastor dijo. Ya en casa me voy a ir y voy a leer un poco más de esto. Yo ya nada más, no estoy nada más así como Hay veces que lo primero que empiezan a decir es más, cuando quieren comer, ¿sí? O otros que dicen mamá, o sea, te está llamando la atención. Y luego a lo mejor no sabe decir, pero dice y te abre la boca así como los pajaritos. Pero después tenemos que poner un poco de nuestra parte. Debemos de conocer a Dios. Hay gente que dice, oye, ¿y tú sabes de Dios? Sí, yo soy bien espiritual, sí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Así como cuando me dijeron a mí, ¿verdad? ¿Y por qué dices que eres buen cirujano? How do you say that? ¿Por qué dices eso? Y entonces hay gente que dice, no, yo conozco de Dios, sí. ¿Y qué conoces de Dios? No, Dios es tremendo. Mira, yo me sé la historia de Moisés. ¿Te la sabes? Porque mira, a Moisés lo levantó y fue y sacó al pueblo de Egipto de ser esclavo. No, hombre, era un Dios tremendo. Los cubría en la noche con una nube para que no tuvieran, con una llama de fuego para que tuvieran la luz en la noche. Les ponía la nube, el air condition en el día para que no tuvieran calor.
les aventaba sus hamburguesas del cielo. No, Dios es muy grande. ¿Y qué más conoces de Dios? No, por ejemplo, Abraham, su mujer no podía tener niño y tuvo niño y un montón luego. Y la promesa de Dios fue grande y tremenda con Abraham. Y luego José soñaba y Dios le respaldaba sus sueños y lo llevó a ser emperador. Ok. Y entonces yo aquí me detengo y le pregunto a la persona, ok, ¿sabes cosas de Dios? Fíjate la diferencia. Sabes cosas que hizo Dios, pero ¿le conoces? Es muy diferente. ¿Le conoces? ¿Tienes su phone number? ¿Su cell number? Señor, estoy aquí, mira. Necesito que me contestes esto. ¿Qué hago? ¿Cómo disciplino en amor a mi hijo o a mi hija? ¿Cómo oro por mi esposa para que sea la mujer virtuosa que tú dices que ella debe de ser? ¿Qué hago para que mi esposo sea la cabeza de la casa? Que sea el ejemplo para nosotros, para sus hijos. Ahí es donde verdaderamente vemos que tanto hemos crecido. ¿Le conoces? ¿Cómo empezaste la relación con tu pareja? Yo conozco personas que se conocieron por telegrama. No Telegram, no. Por telegrama. Llegaba a la oficina, de la oficina había que ir a recoger la hojita, la llevaban a la casa, la abrían y ahí decía algunas frases para ella. Y entonces ella le pedía dinero a la mamá, se iba al telégrafo, le decía al telegrafista, escríbele esto, y ya le llegaba ya al otro, y así. Pues igual es con Dios. Necesitamos tomar un día, un rato, a solas. Señor, no te conozco, pero te quiero conocer. Y lees la Biblia, aquí dice que todo el que pidiere será oído, y que si pides en su nombre se te dará de acuerdo a su voluntad. Y empiezas. Ya no es pañal, ya estás caminando más. Y empiezas esa relación y de repente se ora por ti y viene la llenura del Espíritu. Y pasa lo que dice la palabra, que tienes un gozo que nadie te lo puede quitar, que tienes una paz que la irradias hacia otras personas y te dicen, ¿qué está pasando en tu vida? Te veo diferente. Sí, porque el Espíritu de Dios me dio vida. Estoy creciendo espiritualmente. Ahora sé que Dios tiene gracia para los que le buscamos. Y pasamos al 4. Empieza a ver en nosotros una actitud de humildad. La Biblia dice en Santiago 4:6 que Dios exalta al humilde, pero que resiste a los orgullosos. Y entonces viene una situación a tu vida que tú dices, se están aprovechando de mí. Y en vez de tú responder y decir, no, ahora me la cobro, ahora van a ver que yo soy Pérez. No, Señor, si algo hice mal, perdóname. Y si tengo que ir a pedirle perdón a alguien, pónmelo bien claro porque me va a costar. Pero yo ya no quiero ser orgulloso, yo quiero ahora ser como tú, como Jesús cuando vino a la tierra. Jesús fue humilde. En Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
Y entonces yo empiezo a parecerme a Jesús. Y ahí es cuando la gente te empieza a decir, oye, ¿eres cristiano? Y tú debes de decir, sí, gracias a Dios me ha cambiado. Todavía no logro llegar a la meta, pero en eso estoy. Y entonces tú ya vas viendo exactamente, no solamente tu crecimiento físico, porque hay personas que no quieren crecer ni en lo físico. ¿Sí, se han visto personas que no quieren crecer ni en lo físico? A todos, ¿verdad? Se nos empieza a caer el pelo y se van y se ponen pelo. Empiezan las canas y te pones el head and shoulders, no sé cómo se llama, el pelo, ¿verdad? O te pintas la barda, te retocas las cejas. Empiezan a hacerse algunas arruguitas y dices, ay, creo que tengo que ir por una bléfaro. Pero todos nos damos cuenta de la condición en lo físico, pero en lo espiritual. Y tiene que llegar un momento en que tengamos una transformación. En Romanos 12, la que sigue, del 1 al 2, dice, por tanto, hermanos, les ruego de la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Porque no sé si se han fijado. ¿Quién se siente fea o feo? ¿Quién se ve en el espejo y dices, ay, ay, ay? No, todos tenemos una autoaceptación, estés como estés. Es más, quieres que ya no te salgan canas, quieres que ya no se te cuelgue la lonja, quieres que, pero hay un crecimiento. Pero en lo espiritual, ojalá el próximo, en la mañana que te levantes, vayas al espejo y digas, bueno, estoy guapo, estoy guapa. Señor, muéstrame cómo está mi espíritu. Porque a veces creemos ser muy espirituales y no lo somos. Y la Biblia dice que a medida que estés más en contacto con Dios vas a tener más bendiciones. Pero el diablo se ha encargado de hacérnoslas difícil, engañándonos. Hay gentes que antes de consultar a Dios fueron con la curandera, con el sobador, con la bruja blanca, rosa, negra, gris, azul, amarilla, ya creo que hay hasta de arcoíris ahora por las modas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que le estamos sirviendo a espíritus que no son correctos. Miren, ¿saben qué es esto? ¿Sí ven qué pasa? Hasta lucecita tienen, miren, se ven bonitos. ¿Ya lo vieron por acá? ¿Ya lo vieron por allá? Están bonitos, ¿no? Falta que apagaran la luz y se verían bien bonitos. Y son de diferentes maneras, cuadrados, romboides, triangulares, pero, hasta con tecnología ya son luminosos. Los metes aquí y se cargan para que estén bonitos, agradables a la vista. Pero las figuras que traen aquí no son nada buenas. Lo mismo que con otros juegos de mesa como la Ouija. La gente se mete por inquietud para saber. Y lo único que terminan sabiendo es que les dio miedo, les dio espanto cuando empiezan a volar los platos en la casa, cuando empiezan a caer las tazas, cuando no me puedo dormir, cuando siento una opresión. Claro, te metiste al mundo espiritual que es real, pero te metiste en el otro bando. Y entonces esto lo hacen para que la gente jugando, abra la puerta y de ahí, entrando al ocultismo, que ni cuenta te diste cómo, lo que sigue son las drogas. Porque quieren controlar tu mente. Y con las drogas lo que hacen es controlar tu mente. En los jóvenes, este es un juego que se los traje porque me llegó.
Nos lo regalaron, ¿cómo ves? ¿Saben a dónde va a ir a dar esto, verdad? En los jóvenes hay un juego que se llama El Diablo, que se trata de ir matando espíritus que tienen autoridad, para que tú ganes en autoridad, pero vas a ir a dar como dicen, a la boca del lobo. Y los jóvenes lo están juegue y juegue, y de repente yo no sé por qué mi hijo es tan rebelde, y de repente yo no sé por qué mi hijo ya anda en drogas, y de repente yo no sé por qué le está pasando. No sabes qué le está pasando, que espiritualmente, en vez de ser espiritual, lleno del Espíritu de Dios, le está entrando otra agüita. Y para quitar eso, por eso papá y mamá tenemos que ser ejemplo, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Señor, yo ya no quiero que se haga en mi vida lo que yo pensaba. Tus planes son mejores que mis planes, tus pensamientos son mejor que nuestros pensamientos, pero tiene que haber un cambio, una transformación en tu mente para que lo que guíe tu vida sea la palabra de Dios y no lo que quiere tu cuerpo o no lo que quiere tu razón. No, es que a mí me dijeron que yo era muy bueno para esto y aquí yo le voy a dar. Y tiene toda la vida dándole y nada. Pero de repente viene el Espíritu de Dios, le da una revelación, la sigue y ¡pum! De repente, porque Dios es el que Dios prospera. Él es el que prospera. Y nosotros estamos sufriendo por necios. Dice la Biblia, no le estoy diciendo a ustedes, por insensatos. Por no querer cambiar nuestra manera de pensar y ser transformados por el Espíritu de Dios. En el Evangelio dice que debemos ir de victoria en victoria, con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Y se da el sexto paso, el crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. Oye, ¿y qué más puedo leer? Oye, ¿y qué más puedo investigar? Oye, ¿y qué más dice la Biblia acerca de Jesucristo? Oye, ¿y qué más dice la Biblia acerca de esto, de este tema o del otro, del que necesites? Y entonces Dios nos reta a seguir creciendo. Oye, ¿cuándo hay un taller? ¿Cuál será el próximo taller? No vaya a ser que sea el que yo necesito. Pablo mismo les dijo a sus hermanos: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Tú debes de dejar atrás tu pasado. ¿No te fue bien? ¿Fuiste promiscuo? ¿Te vendiste? ¿Veías pornografía? ¿Consultabas a divinos? Lo que sea. Eso ya quedó atrás en la cruz de Cristo. No tienes por qué tener esa culpa, pero tienes que transformar tu mente, porque si no, eso va a quedar vacío y vienen los pensamientos de ocio. ¿Qué quieres de mí, Señor? Yo me quiero extender hacia lo que está delante para mi vida, que es lo que dice en Filipenses 3, 13 y 14. Dejamos de vivir en el ayer. Nos olvidamos del pasado y ahora quiero conocer más de Cristo, porque Él va a venir a reinar. Me acuerdo cuando llegué aquí a esta nación que vi al presidente que estaba en ese entonces de presidente. Yo dije: wow, este hombre qué bien habla. Me gustaría conocer la Casa Blanca, dije. A mí se me hace que este va a ser el próximo presidente. Y un hombre sin conocerme, acabando yo de llegar aquí, me habló y me dijo: doctor, quiero hablar con usted. Usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Y hay algo que le quiero decir. Fui, nos pusimos de acuerdo, mi esposa y yo. Y resulta que me invitó a la Casa Blanca, a una reunión de pastores de todas las alianzas hispanas, de todo Norteamérica. Iba a haber una reunión en la Casa Blanca. Y dije yo: ay, ¿cómo no pedí mejor $1 millón? Dios tiene un propósito. Tus pensamientos son unos
Y no quiero decir que siempre estamos mal, pero cuando tú vienes y lo consideras con Dios, Dios te va a decir, sí, esto sí, adelante, estás bien, hijo, estás bien, hija amada, ve, hazlo. Pero hay otras cosas que es mejor hacer caso a su voluntad. Si yo hubiera tirado a loco a este hombre y no le hubiera dicho a mi esposa nada y no voy, no hubiera estado en la Casa Blanca. Lo consulté con mi esposa, oramos. Después de eso le llamé, me invitó y fuimos. Yo dije, ay, mira, voy a conocer al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuándo en mi vida iba a pensar yo estar aquí? Eso estaba pensando cuando estábamos camino para allá. Y cuando llegamos nos dijeron, no van a poder estar adentro de la Casa Blanca porque el presidente, por las urgencias que había en ese entonces, que había guerra con Irak, tuvo que salir. Pero la reunión va a ser afuera de los patios de la Casa Blanca. Y yo dije, yo que quería estar adentro en la Casa Blanca. Yo ya me imaginaba tomándome un café ahí, si me daba chance. De veras. Estuvimos en la reunión, nos dejaron entrar a dar la visita de la Casa Blanca. Y nos fuimos. Dije, bueno, Señor, muchas gracias. Dios cumple los anhelos de tu corazón cuando tú vas creciendo, cuando tú vas teniendo esa actitud de servicio. Mateo 20, 27 y 28 dice, nuestro Señor Jesucristo enseñó, dice, enseñó. No nomás así lo dijo al aire, enseñó. Es muy diferente que te digan algo a que te lo enseñen. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, dice, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Reflejamos a Cristo cuando nosotros renunciamos a una vida centrada en nosotros mismos. Cuando a ti ya te nace, yo quiero ayudar, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Dice que cuando estaban así unánimes, unánimes quiere decir en el mismo espíritu, eso pasó en aquel tiempo. ¿Le pueden hablar a los niños, Jesús? Por favor. Dice que tenían todas las cosas en común. ¿Qué tienes tú? Pues un becerro, ok. ¿Y tú? 2 gallinas. ¿Y tú? 3 kilos de nixtamal. ¿Y tú? 20 jalapeños. Y yo tengo platos. Y dice que estaban unánimes, cubriendo las necesidades unos de otros. Queriendo agradar a Dios. No a los que estaban a su alrededor. Eso ya fue por consiguiente. ¿Cuántos aquí han escuchado? Yo se los dije. ¿Qué son los hijos? Miren, ahí vienen muchos regalos. Pasen, vénganse acá arriba, vénganse acá arriba. Hey, ven. Come here. Por acá. Miren cuántos regalos tenemos aquí. Come in. Miren qué bonitos regalos tenemos aquí. Entonces, a ver, papás, ¿qué son los hijos? Ustedes son regalos de Dios. ¿Sabían? ¿Sí? ¿Así te dicen en tu casa? Regalo de Dios, tú eres mi regalo. ¿Así les dicen o no les dicen? A lo mejor hoy les van a decir, tú eres mi regalo de parte de Dios. Pero, ¿me pasas? Este es un hijo.
Imagínense que este se vuelve, aquí esta jabalina, órale. Dice que los hijos en nuestras manos son como ¿qué? Como saeta, ¿sí la cachas? Como saetas en manos de los papás. Tus hijos no van a hacer lo que tú fuiste. No van a hacer lo que le pasó a tu papá, lo que le pasó a tu mamá, lo que le pasó a tu abuelita, porque ellos están en tus manos. Y a medida que tú empieces a aplicar esto que vimos hoy, ellos van a ser como saetas que van a pegar. ¿En dónde? En el blanco. Dios amó tanto al mundo que no solamente te amó a ti, sino a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, porque Él dice que da bendiciones por 3 y por 4 generaciones para que peguen en el blanco. Así que a ver, ¿de quién son estos regalos? Vengan los dueños de los regalos, por favor, vengan, párese, ándele. Vengan y ustedes acérquense aquí a la orilla, no se los lleven todavía, ahí agárrenlos, abrácenlos, porque vamos a orar por ellos, no se los lleven todavía, aquí vamos a orar por ellos. Ahí súbelos, ándele así, acá hay más regalos, algunos papás se agandallaron, como dicen los chavos, de a 2 y 3 regalos, ¿verdad? Todos tienen su papá, su mamá, alguien aquí. Y si no, el tío, la tía, lo que sea. Todos los demás, dile por favor al que está sentado ahí contigo, tú también eres un regalo de Dios. Tú también eres un regalo de Dios. Díganle a los que están allá sentados. Y vamos a ponernos todos de pie. Si no trajiste a tu hijo, a tu hija, pues te la perdiste. Pero puedes orar. Puedes orar. ¿Les dieron a todos los niños, les dieron sus regalos? ¿Les dieron sus regalos? Ok. ¿Y a los papás les dieron sus regalos? Pues vamos a orar por ellos. Y vamos a orar por todos nosotros como hijos. Espero que te hayas dado cuenta cuál es tu nivel espiritual. Todos podemos subir el nivel espiritual de aquí a que venga Jesucristo. Y espero que eso pase en toda la congregación. Así que, Señor, yo te doy gracias en este día. Y ponemos a estos hijos, a estas hijas, estos regalos que tú has dado a los padres y madres de esta congregación, los ponemos en tus manos, Señor. Te pido que les des sabiduría a los papás y a mamá para que tengan, Señor, la paciencia, para que tengan el tiempo, para que puedan disfrutar con sabiduría de sus hijos y los lancen, sean lanzado cada hijo como saeta para que pegue en el blanco en su vida, en el propósito que tú tienes para ellos. Y a todos los que están atrás, que van a tener hijos, yo te pido que también los cuides, porque aquí hay hombres y mujeres jóvenes que próximamente tú también les vas a dar regalos. A los que están más grandes, que ya somos abuelos, que nos has dado 2 generaciones, gracias, Señor. Y a los que no están aquí en casa, que son hijos, te pedimos que en donde estén, tú les ministres, tú les mandes algo, que estos padres puedan darles una palabra de aliento a sus hijos para que sigan en el crecimiento espiritual en sus vidas. Declaramos un crecimiento espiritual en el Christian International Center en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Llévale las buenas nuevas a alguien.